Cledy Gutiérrez, capacitadora de la OMPE, se encuentra con nosotros para que nos pueda dar clases de cómo sufragar, cómo marcar, cómo no evitar errores o cómo evitar errores durante el proceso de votación del 26 de enero. Porque he visto redes sociales, Cledy, buenos días, bienvenida a Mañanas Informativas. Muchas gracias. He visto errores en las redes sociales, la forma como la gente debate, cómo se tiene que marcar, y algunos hacen un voto cruzado. Quiero marcar por el candidato 60 del partido A y por el candidato 80 del partido F. ¿Se puede hacer eso? No por se favor, puede. danos la orientación precisa, que estamos en un momento crucial. Muy bien. A ver. Bueno, estamos, como lo ha señalado al empezar el programa, a 23 días del proceso electoral. Entonces, lo que corresponde es que los ciudadanos informen cómo se tiene que emitir un voto correcto. Ahora tengo enfrente la cédula de votación. Esta es una cédula de capacitación, tiene datos ficticios de organizaciones políticas y símbolos ficticios. Sin embargo, el día de la jornada electoral, los electores recibirán una cédula de características muy similares, solo cambian los datos de las organizaciones. Entonces, en la mano izquierda, las organizaciones políticas, al centro, los símbolos de cada una de las organizaciones políticas, y al lado de los símbolos, dos recuadros. ¿Para qué? Para que los electores, si desean, coloquen uno o dos números de los candidatos de su preferencia. La indicación en la parte superior es importante. Dice, marque con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de su preferencia. Esa es una de las primeras indicaciones. Solo se puede emitir el voto marcando con cruz o aspa. Si alguien, por ejemplo, va y hace, no sé... Visto bueno, imaginemos. Por ejemplo, yo voy a ser el alumno, Cledy. Muy bien. Por favor, dice que se aprende haciendo. Perfecto. Ya, yo quiero marcar, por ejemplo, por la coronita. ¿Puedo marcar el símbolo? ¿Necesariamente debo marcar el símbolo para que mi voto sea válido? No necesariamente, si es que va a poner los números de sus candidatos de su preferencia. Ya, ¿qué pasa si en el apuro yo solamente marco el símbolo? Por ejemplo, marco el símbolo. Se contará un voto para la organización política. ¿Y eso para qué va a servir? Esto va a servir para que se haga el conteo de las organizaciones políticas, y sirve también para determinar si es que este partido va a superar la valla electoral. Se necesita saber que un 5% supere la valla electoral. O sea, si solamente marco el símbolo, lo que voy a hacer es votar solamente por el partido. Así es. No hay por ningún candidato beneficiado. No. Y en mi voto, si solamente marco el símbolo, va a beneficiar al partido en el conteo para la valla electoral. Así es. Ya. Si yo marco el símbolo, ¿puedo marcar el símbolo y poner número? Claro. No hay ningún problema. Puede marcar el símbolo. Elijo, por ejemplo, poner acá. Ya. ¿Está correcto? Si es que coloca un número dentro de los números de los candidatos de su preferencia, es correcto. Puede marcar por uno solo. Por uno solo. O por dos. Esa es su decisión. O sea, no es porque veo dos cuadrados, estoy obligado a poner números en los dos casilleros. No está obligado. Vamos a poner números ficticios. Por ejemplo, pongamos 53. A ver, no existe candidato 53. Y en el siguiente pongamos 65. Ya, pongo el 65. Entonces usted ha hecho un voto correcto. Ha marcado correctamente con las señales que indicamos, cruz o aspa, en este caso aspa, de la organización política, y en la misma organización política ha considerado hasta dos votos preferenciales. Pero hay personas, pues, Cledy, que tienen varios candidatos favoritos. Por ejemplo, van a la urna y dicen, bueno, a ver, el candidato de mi candidato favorito es del cubo, así que yo le voy a marcar también aquí su aspa y voy a poner, pues, el número 70. Ya, y el candidato de la coronita, en el otro renglón, el 65. Bueno, al hacer este tipo de marca, el elector ha anulado su voto. No valen para nadie, voto nulo. O sea, el hecho de que no se crucen en el mismo renglón, en la misma columna, los números... No, la indicación es muy precisa. Se tiene que votar por una organización política, una organización política, no más de una, y por uno o dos candidatos de su preferencia de esa única organización política que ha tomado decisión. No puede haber de dos. Eso, como usted ha señalado, en las redes ha estado circulando, porque se habla de que es posible hacer voto cruzado. Eso no es posible. Solo se puede votar por una organización política y de esa misma elegir a los candidatos de su preferencia. No hay posibilidades de que elija, como en este ejemplo, por dos. Esto será contado como voto nulo.
Te pongo otro ejemplo hipotético, Cleidy. Ok, sí. Vamos a aprovechar tu presencia para que nos ayudes con todas las dudas que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, Sí, cómo no. me dices que normalmente, bueno, lo correcto también es que puedes votar solamente por el símbolo y eso beneficia al partido político. Así es, ¿verdad? son votos para el partido político. Ya, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo simpatizo con el partido de la cajita de regalo? Entonces marco el símbolo. Pero el partido me gusta, pero no me gusta ningún candidato. Pero me gusta, tengo un amigo en la copa y su número pues es el 63, pero no marco el símbolo del partido. Bueno, así no marque, está dando alguna posición a favor. Al poner aquí el número del candidato, está dando una posición a favor de este partido. Entonces, por consiguiente, se va a considerar como un voto por aquí y otro por aquí, pero esto en realidad va a ser contado como voto nulo. Voto nulo. Voto nulo, sí. O sea, no es que porque no marcas aquí el símbolo del partido, aquí sí, no es que es válido. No, esto es nulo. Tiene que ser por una única organización política y por los candidatos de esa lista que tiene la organización política. Por uno o dos candidatos. ¿Algún otro consejo que nos tengas que dar en el tema de voto? Voy borrando mientras tanto. En el tema de voto, bueno, eso en primer lugar, que sepan claramente que es cruz o aspa. Algunos, si me permite, tienen el temor de que si, por ejemplo, yo hice esto. Esto es una cruz. Mi intención de voto es que quiero favorecer a esta organización política. Pero la cruz y las líneas de la cruz o el aspa están rebasando el recuadro. Eso no importa, eso va a ser considerado como voto porque lo que importa es que la intersección de las líneas estén dentro del recuadro. El voto es válido. O sea, si yo, por ejemplo, vamos borrando, si yo, por ejemplo, no sé, hay algunas personas que en realidad se van con toda la fuerza a votar y lo marcan como, como si estarían en competencia. Yo voy, por ejemplo, el helado, a ver, el helado, y me voy pues y marco así. Voto válido para el trabajo político, el trabajo dignifica. Porque está la intersección de las líneas está dentro del recuadro. Así es. Si, por ejemplo, la intersección queda en el borde, no sé, de repente vengo y hago esto. Aquí está dentro del recuadro. Siempre que la intersección esté dentro del recuadro, es un voto a favor de ese partido político. Eso es ya una indicación que damos incluso a los miembros de mesa. Y eso está bastante claro. A ver, otra cosa, por ejemplo, algunos marcan correctamente, puede pasar, no hay problema, incluso ponen el número de su candidato de preferencia, ponen dos números, y aquí para reforzar su voto ponen viva. O sea, estoy a favor de este partido. Al hacer esto, está anulando su voto. Te fregaste. No deberían hacer. Solamente se permiten cruz o aspa, los números de los candidatos, pero no ninguna otra inscripción dentro de la cédula. Si tú escribes cualquier otra cosa dentro de la cédula que no sea un número dentro del recuadro o tu cruz o aspa en el símbolo, se voto se anula. Sí, se anula. Ya si le pones, no sé, algún otro escrito. Sí, se anula el voto. Lo importante es indicar a los electores que sigan esas instrucciones, no es nada complicado. Algunas veces los electores, en realidad lo que está ocurriendo es que es la primera vez que se está eligiendo por congresistas de manera independiente. Esta cédula en la elección general viene este fragmento, si se quiere, esta columna viene como parte de el cédula grande que contiene la columna para elegir a presidente y vicepresidente, la columna para congresistas al centro y la otra columna para Parlamento andino. Entonces, en esa circunstancia sí se podía hacer votos cruzados, porque para presidente elegir una opción, para congresistas otras opciones más su voto preferencial y para Parlamento andino otra. Entonces, muchos la asocian con esa época en la que cuando votan en una elección general, pero ahora es una elección extraordinaria, solo es una elección. Otra duda que tengo. Dígame. ¿Necesariamente estamos obligados a poner números en la primera casilla? No, pueden ponerlo aquí. Imagine usted, vamos a poner... Es una pregunta, ahora vamos con la práctica. ¿Necesariamente tengo que poner número en las dos, eso para reiterar a la población, necesariamente tengo que optar por dos candidatos? No. Porque si pongo uno, ¿mi voto se anula? No. Aquí dice la indicación, si desea, si desea, es un condicional, coloque dentro de los recuadros uno
o 2 números de los candidatos de preferencia. Más reiteración no puede haber. Sí, si desea sí. 1 o 2 ya, pues, Sí, si sí. eso no entendemos dónde estamos. Sí. Entonces, si yo puedo hacer, por ejemplo, la gente puede asociar que el primer recuadro para números es determinante. Si yo marco, por ejemplo, el chupete y no sé, y pongo pues acá, ¿no? Y le pongo acá el número 82. Ya, está muy y bien. acá lo dejo en blanco. Perfecto, se va a contar un voto para la organización política y un voto para el candidato número 82. ¿Hay alguna diferencia que ponga el número del candidato aquí o aquí? No hay ninguna. 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 No es que el de acá es favorito y el segundo No. O sea, el conteo es igual. Sí, se cuentan votos independientes. Al margen de que usted haya colocado aquí, este será contado como un voto para ese candidato. Interesante. Y la gente, esperamos que con esta explicación que estamos dando paso a paso, Cleidy, pueda tomar mayor conciencia y sobre todo aprender mucho más el voto, porque he visto muchos errores que la gente está cometiendo y que comparte en redes sociales, alentando incluso el voto cruzado. Bueno, están alentando la anulación de los votos. Esas personas están alentando la anulación de los votos. Una pregunta importante, además, al respecto de esto, Cleidy. Sí. ¿Qué sucede con los votos nulos o los votos viciados? Se cuentan como tal, no favorecen ¿Favorece a algún partido? No, se cuentan como votos nulos y como votos viciados, no favorece a nadie. Es una pregunta recurrente. Ya. Muchos creen que si dejo mi voto en blanco estoy favoreciendo a la organización política que tiene más votos. No, no es así. Ya, tu voto no se nula. A ver, no queda como nulo si solamente marco el símbolo. Si marco el símbolo y no pongo números... Se cuenta como un voto para la organización política que sirve para hacer el conteo de los... Para la valla electoral, a ver si pasa la valla electoral. Así es. Ya, ¿qué sucede si yo finalmente no marco nada? Voto en blanco. El voto en blanco, ¿favorece a alguien? No, son votos en blanco. Porque eso es lo que algunos me dicen, me preguntan o me critican. Mira, lo que OMPE está haciendo, y eso no quiero hablar políticamente contigo, Cleidy, pero lo que dicen mucho, por ejemplo, no, que OMPE permite para que otros partidos sean favorecidos, por eso el voto en blanco les va a favorecer al partido X, el voto nulo viciado va a favorecer a otro partido. Eso que la gente se saque de la cabeza. Bueno, sí, lo que tiene que ocurrir en realidad es que probablemente estas personas están preocupados porque quieren que haya una mayor participación, ¿no? Entonces, y motivar al voto en blanco no es para mí no es lo correcto. Lo correcto es que estamos a puertas de un proceso electoral importante. Vamos a elegir a nuestros congresistas, que aunque tengan un periodo corto en su cargo, tienen grandes responsabilidades. Y nosotros también como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. No podemos eludir esto que nos están dando a la mano el día del 26 de enero. No podemos dejar de votar y de decidir por quiénes nos van a representar. Eso es lo que en principio tenemos que enfatizar, más allá de hablar que es el voto blanco es posible o el nulo también, es posible, pero no favorece a nadie. Tipo candidato te voy a decir, Cleidy, dirígete a la cámara, por favor, para que le expliques eso a la gente, porque hay gente que no entiende. Hay gente que no le queda en la cabeza. Por más que le expliques, por más que OMPE diga, el voto nulo viciado no favorece a nadie, simplemente es nulo viciado, nada más. Sí. El voto en blanco, ¿a quién favorece? No favorece a nadie. Y la gente, voto en blanco, la gente dice, favorece al que está en primer lugar. El voto en blanco en realidad es ya una tarea del elector. El elector, al emitir un voto en blanco, no está queriendo dar su representación, no está queriendo otorgar representación a nadie. Y eso en realidad no debería ocurrir. Aunque está permitido, porque se cuenta como voto en blanco, lo que tiene que hacer un ciudadano responsable es acudir a la jornada electoral habiendo decidido por sus candidatos, uno o dos candidatos que los van a representar el día a lo largo del tiempo que les corresponde a los Perfecto, Cleidy Gutiérrez. Por favor, para terminar, ¿los miembros de mesa ya están siendo capacitados? Están siendo capacitados, ya la capacitación se está dando de manera permanente en las oficinas descentralizadas de procesos electorales, también en las oficinas distritales, a nivel nacional en los 1.870 y tantos distritos y en los centros poblados. Además, para miembros de mesa tendremos 2 grandes jornadas masivas de capacitación el 12 y el 19 de enero. Perfecto. Entonces, esperamos que los miembros de mesa puedan participar
de esta jornada de capacitaciones que se vienen dando. Sí, es importante que se capaciten. Muchos de ellos van a ejercer esta función por primera vez. Hay un número muy grande de jóvenes que por primera vez van a votar, incluso por primera vez van a cumplir esta tarea tan importante. La presencia de los miembros de mesa es indispensable. Las mesas de votación no se abren si no hay miembros de mesa. Eso no es un problema de la OMPE, eso es un problema de la no asistencia de los miembros de mesa. Por eso hacemos un llamado a que asistan, se capaciten y el día de la jornada electoral, tanto miembros titulares como suplentes estén desde las 7:30 de la mañana en sus respectivas mesas de votación. Una información que me puedes dar de repente, Cleidy, sí. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen multas electorales pasadas? ¿Van a poder sufragar? Sí, por supuesto. El derecho al voto no se debe restringir. Por consiguiente, quienes tienen sus multas, en su momento tienen que pagarlas porque las multas no se van a condonar, pero el día de la jornada electoral pueden acudir a votar. O sea, que no paguen su multa. No implica que se les impida el voto. Perfecto, Cleidy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos estado con la capacitadora de OMPE, Cleidy Gutiérrez, para que usted pueda votar de manera responsable y de manera correcta, sobre todo. Esperamos que haya quedado las cosas claras para que no manche su voto, no malogre su voto, creyendo que puede favorecer a uno o dos partidos, a uno o dos candidatos con el cual usted pueda simpatizar. Opte por uno para que de esta forma pueda de esta manera emitir un voto correcto y además responsable, analizando bien a quién le va a confiar su destino como representante suyo en el Parlamento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.